busco documentos porque hay cuestiones que se tienen que comparar en el tiempo. Lo que yo estoy viendo ahora no necesariamente era hace 50 años, y ese cambio entre cómo era ese proceso hace 50 años y cómo es hoy, pues solo puede aparecer registrado en algún documento. Y lo que hago es que comparo un poco con la memoria de las personas que me están contando ese proceso. Entonces lo que hago a veces con los documentos es como fortalecer o cotejar. Pero esencialmente el trabajo importante del reportero, de la investigación periodística que yo hago, que es para escribir crónicas, es una investigación esencialmente de fuentes de primera mano, o sea, de personas. Y ni siquiera de personas, sirven las personas que vieron, pero sirven más las personas que lo vivieron. Entonces en campo uno también hace esa diferenciación. Por ejemplo, alguna vez un estudiante me dijo que quería hacer una crónica sobre una partera en una partera tradicional de un pueblo negro en la frontera entre Risaralda y el Chocó, en las montañas de Guarato y Pueblo Rico. Y yo le dije, muy bueno, pero no me sirve la entrevista con ella. ¿Usted va a estar con ella hasta que ella vaya a trabajar y reciba un muchachito? Es que, no, profe, no, eso me queda muy difícil, entonces no me sirve la historia. Pero una cosa es que a uno le cuenten y otra cosa es que uno vea. Como reportero uno tiene que ver. Y en la medida entre más vea, pues el texto tiene mucha más potencia. Entre más le cuenten, pues uno tiene que hacer otro proceso adicional. Entonces, lo más importante para mí, me parece, es conseguir siempre en campo personas que vivieron las cosas, no las personas que vieron las cosas, sino las que la vivieron. Porque una cosa es narrar, es contar, es explicarte desde adentro, y otra cosa es explicar, digamos, desde la distancia. Así que, ¿cómo concibo yo la investigación periodística? Básicamente como una especialización, una sofisticación en el encuentro con el otro. O sea, yo me preparo para tener relaciones de confianza espontánea y veloz con personas con las que nunca he visto en mi vida. Entonces mi preparación es una preparación esencialmente moral, más que intelectual, porque lo que yo tengo que lograr es que esas personas sientan por mí empatía y confianza inmediatamente. Inmediatamente es, digamos, en el transcurso de 20, 30 minutos, una hora máximo. Muchas veces yo voy a terreno sin saber nada de lo que ha pasado ahí. Eso a veces me juega en contra, pero la mayoría de veces me juega a favor. Si yo llego supremamente preparado, sabiendo qué pasó, en qué momento pasó, cómo pasó, y lo único que yo llego es a hacer entrevistas de verificación, o sea, de corroboración, y yo no llego a hacer entrevistas, digamos, de información inicial, sino de corroboración, pues básicamente, ¿qué ocurre? Que mi capacidad de sorpresa va reducida. Mi capacidad de sorpresa va reducida porque todo lo que me están contando yo ya más o menos algo sabía. Entonces, la manera de escuchar lo que me están diciendo es como, sí, pero es que por dentro ya me han dicho otra cosa, otra vaina. Entonces uno termina haciendo una pregunta para hacer una verificación, y esa conversación ya no es con una fuente de la cual uno quiera conocer una historia, sino es una fuente de la cual uno quiere hacerlo caer. La entrevista de verificación es diferente a una entrevista de historia de vida. Entonces a mí me sirve mucho más llegar con poco conocimiento de lo que ha sucedido. Así a veces me cuestan datos, me cuestan cosas. Después por teléfono trato de resolver si algo quedó mal. Pero en general es mejor, me parece que mi método me funciona mejor así, en la medida en que eso me permite escuchar y sorprenderme, siempre sorprenderme. Cualquier cosa me sorprende. Yo uso libreta y grabadora de audio y fotos. Pero la libreta es supremamente importante para mí porque no solo importa qué me están diciendo, sino cómo me lo están diciendo. Y ese cómo me lo están diciendo no queda en la grabadora. El cómo me lo están diciendo es, en este momento Oscar está apoyado con su brazo izquierdo, su cara está recostada
el pómulo se le está inflando un poco, se le está presionando y le está haciendo el ojo achatado. Esos detalles son los que voy guardando en la libreta, eso no está, pero el audio va quedando acá, el carretazo va quedando, pero el cómo me lo está diciendo no queda ahí, entonces uno tiene que ir escribiéndolo. Ese cómo es supremamente importante porque es el que le permite a uno en el escritorio hacer escenas que tengan un valor narrativo cercano a las escenas de ficción que hacen los novelistas. Eso es lo más difícil. Porque esas vainas, ese cuento chachafrutero de García Márquez, que la crónica es como un cuento pero que fue verdad, eso es paja. Básicamente porque el método periodístico le impone a uno unas maneras de comenzar el texto. En cambio en un cuento nada le impone nada, uno es que usted escribe, usted verá cómo comienza y cómo termina. La crónica no, la crónica tiene unas formas, unas vainas ahí que el mismo sistema periodístico se lo impone, incluso si no está inscrito en el periodismo, sino que parte de la escritura literaria y entonces empieza a hacer, de la escritura de ficción, y empieza a hacer crónica, se va a dar cuenta que empieza a fallar, que no va quedando tan bien, porque empieza a escribirlas las crónicas con la excesiva libertad de la ficción. Y hay cosas que no son tan fáciles. Entonces, la única manera de más o menos acercarse en las escenas, en la construcción de las escenas, es teniendo datos muy íntimos que le permiten a uno escenificar intenciones. Por ejemplo, frases tan contundentes, una que le leí a Guillermo Prieto hace pocos días, que la escribí porque me pareció increíble. Estaba hablando con un militar y en algún momento le dejan de hablar, Alma Guillermo se pone a hablar con otro reportero. Y entonces ella dice, y de repente el militar nos miró, nos lanzó una mirada de súbito interés. Nos lanzó una mirada de súbito interés. Entonces yo les digo a ustedes, ¿qué es nos lanzó una mirada de súbito interés? ¿Cómo es el gesto moral de los ojos y de la cara? ¿Cómo es? O sea, ¿puede ser eso? ¿O cómo sería? Esa descripción de esa frase solo es posible si uno tiene libreta. O bueno, en la memoria también queda, pues. Pero uno ayuda a la memoria con la libreta. Y así hay otros momentos en la escritura que necesitan la libreta, para que esos detalles específicos solo quedan consignados en mi observación, en mi capacidad de observar, no en la grabadora. Entonces, para las personas que están haciendo crónica o que quieren hacer, la sugerencia es, usen los 3 mecanismos de captar información: fotos, grabadora y libreta. Se me adelantó un poco, pero voy a insistir en la pregunta que seguía, porque me interesa el tema del oficio en esos 2 ámbitos. En el primero, que tiene que ver con la investigación periodística, y en el segundo, que tiene que ver con la textualización. Que fue un poco lo que al final reflexionaste. Pero antes de eso quiero leer unos elogios que me parece que son fundamentales. Salcedo Ramos dice en este texto: ya desde el título sumamente afortunado se percibe la mirada perspicaz de un autor. Escribe bastante bien. Además tiene un rango de intereses variado. Lo mismo puede escribir sobre un asunto religioso familiar que sobre el conflicto armado en Colombia o sobre una historia musical. Eso ya lo había leído, pero eso es lo que me interesa. Tiene una prosa estupenda, dotada de un gran sentido del ritmo. Hace un esfuerzo por proponer enfoques novedosos en cada crónica. Su coherencia se deriva de la voz que cuenta. Hay un notable talento narrativo. Bueno, eso lo dice Alberto Salcedo Ramos, que es quizás el mejor periodista literario que tiene Colombia, por lo menos uno de los mejores. Y aquí hay una selva de elogios. Voy a leer 3 de tal vez los 3 grandes maestros de la crónica en Latinoamérica. Juan Villoro dice que es un libro excepcional. Leila Guerriero dice: en este libro, escrito por uno de los mejores periodistas latinoamericanos de la actualidad, o sea, lo dice Guerriero, uno de los mejores periodistas latinoamericanos de la actualidad, se ven todas las virtudes del buen periodismo de siempre: ir a ver, volver y contar. Y dice Martín Caparrós, que no es mansito,
un gran ejercicio de periodismo verdadero, aquel que sabe hablar y sabe, sobre todo, dar la palabra para permitirnos entender algo que ha sido tan malentendido. Y cierro con un comentario de Horsich, que dice: la nómina de grandes reporteros en Colombia no ha sido precisamente extensa. Hace rato que Juan Miguel Álvarez reclama un lugar en la exigua lista. Es decir, si le hacemos caso a estos grandes maestros del periodismo narrativo, pues estamos frente a un gran periodista literario. Y yo lo he constatado leyendo sus crónicas. Yo creo que Juan Miguel Álvarez es hoy por hoy uno de los grandes periodistas narrativos o literarios, como quieran llamarle, de Colombia y probablemente de Latinoamérica, y realmente es maravilloso leer sus crónicas. Voy a leer un fragmento de este texto muy corto, en la página 53, para poder introducir la pregunta. Yo la introduzco como 4 veces, pero esa es una manía de profesor. Esta es una crónica impresionante, se llama Una mina en el cafetal. Es durísimo, pero es bellísima. Dice, es 2015, mayo, y ahí van a ver ustedes el temita de la libretica de notas, del que estaba hablando ahora, aquí se evidencia, ¿no? El paraje donde vive Nevardo se llama Guacamayal, y de las fotos, 15 casas, una enfrente de la otra, en línea recta, separadas por una vía de cemento que mide unos 70 metros. No hay más vías de cemento en 2 horas a la redonda. A 1 kilómetro de aquí, en ascenso por la trocha, está Encimadas, el corregimiento del que depende Guacamayal. Encimadas son 30 casas desperdigadas en las ondulaciones de la montaña. Hay una iglesia, una cancha y un teatrino al aire libre. Encimadas, a su vez, depende del municipio de Samaná, es el más aislado de la región conocida como el Eje Cafetero. Las ciudades de Manizales, Bogotá y Medellín, puntos cardinales distintos, se encuentran a 8 horas de carretera. Y ahora escuchen este fragmento que sigue. Nevardo está sentado en el borde de su cama, los codos apoyados sobre las rodillas, las manos de dedos incompletos en un puño, sin pupilas. Sus ojos son 2 bolas blancas de curvatura imperfecta que bailotean entre los párpados, una ceguera irremediable. Y saber que a su habitación entra la luz natural atenuada por una suave cortina de colores, que los retablos de las paredes están pintados en tono palo de rosa, que sus 2 hijos varones son guapos y le heredaron el ceño robusto de cejas apiñadas. Es decir, estamos frente a un autor que no solamente hace un trabajo de investigación en profundidad, sino que tiene una textura literaria muy fina en sus crónicas. Entonces mi pregunta, que ya comenzaste a contestarla, es, bueno, el trabajo de escritorio, esas historias tienes que volverlas relato. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso de volver esas historias llenas de datos, de información, con notas de todo lado, convertirlas en un relato que efectivamente tiene factura literaria? ¿Cómo llegamos a eso? Por ejemplo, en Joseph Conrad recuerdo mucho momentos en los cuales él hace descripciones de hombres con animales. O sea, la relación implícita que se teje en la mirada de un hombre con un animal, con un gato, con un perro. Y esos momentos en los cuales Joseph Conrad se detiene para hacer una descripción que no es solo física, sino que es una descripción emocional. Entonces yo me detenía en esos pasajes de manera metódica para entender cómo iban hilando una sensación con un detalle material, para poder entender cómo era esa elaboración, cómo era la artesanía exacta de pegar la palabra. La semana pasada llegamos del Guaviare, de un trabajo de campo largo allá. La crónica que tengo que entregar como en 3 meses es la de un bombero, el comandante de bomberos de Calamar. Cuando yo llevaba como 8 días con él trabajando y viajando y escuchándolo y viéndolo,
yo tenía ya una idea de él y yo tenía la impresión de que era un poquito, estaba un poquito queriendo exagerar las cosas, hacerlas más dramáticas de las que ya son, porque se le notaba que era un poquito hablador y tal, pero no malintencionado, sino como excesivamente vanidoso. Uno después de 8 días todo el tiempo con él, uno ya lo siente, se da cuenta, pero igual él no había cometido un error. Todo lo que me había dicho, me lo ha dicho y era más o menos justo, exacto. Al día siguiente yo tengo otra conversación con otra persona a la que le hago unas preguntas y esa persona me va contando unos episodios que ya me había contado este otro, pero o sea, que ya me los había contado el comandante, pero me los había contado cortándolos, quitándoles la nuez importante. Y cuando ella me los contó, la otra persona, entendí un montón de cuestiones sobre los complejos del comandante. Entonces, eso pasó como en el día 10, el día 9 o el día 10. Yo ya llevaba 8 días con el comandante. Entonces, imagínense si uno hace trabajo de campo en 3 días y se va, ¿cuál es la impresión que le queda? Pues la primera, pero después de 15 días las impresiones se completan. Y uno logra entender movimientos, decisiones, conversaciones, palabras, dichos. Uno logra entender las relaciones que hay entre una persona y la otra. Porque ha pasado más tiempo, porque uno ha visto más. Como ha visto más, entonces puede escribir mejor esas escenas en las cuales quedan en evidencia las relaciones humanas. Y eso es esencialmente un problema, porque en general las personas que hacen crónica no tienen el privilegio que yo tengo de pasar tanto tiempo en un terreno haciendo eso. Entonces uno en trabajo de campo tiene que buscar los comienzos, tiene que buscar los finales, tiene que propiciar conversaciones, tiene que ir a un lado o al otro. En la crónica, esto me lo explicaba Francisco Goldman, un novelista guatemalteco, gringo guatemalteco, pero que también hace muy buenas crónicas. Él me decía, porque es novelista, me decía, en la ficción uno va empujando el lápiz hacia donde lo necesita llevar. Usted necesita que ese personaje se suicida, pues construye las circunstancias para que el personaje se suicide. Pero en la crónica, uno mismo es el lápiz. Entonces, si uno quiere que el lápiz se mueva, uno tiene que moverse. Tiene que salir del apartamento, tiene que ir allá, tiene que mover, tiene que hablar, tiene que preguntar, tiene que abrir una puerta, tiene que mover. Si no, el lápiz no se va a mover, porque ¿hacia dónde va a escribir? No puede escribir porque no ha pasado nada. Entonces el problema de la crónica es que solo se puede escribir a partir de lo que el reportero recoja en terreno. Y eso implica que el reportero tiene que saberse mover muy bien. Tiene que abrir campo, tiene que, como digo yo ahí, abrir zona y cerrar zona. O sea, tiene que saber conversar y saber escuchar, y tiene que saber preguntar, y tiene que saber, digamos, ganarse la confianza para entrar a un sitio y en ese sitio saber moverse. Si no se sabe mover, ¿qué va a llevar el papel? No hay que llevar el papel. Entonces, antes de pensar en cómo escribir lo que quiero escribir, es más bien cómo traigo de la realidad lo que quiero escribir. ¿Cómo lo consigo allá afuera? Ese es el problema realmente. Ya todo lo demás viene un trabajo artesanal, metódico de aprendizaje con los maestros. Uno lee a los maestros cómo hacen una escena, cómo arman un diálogo. Por ejemplo, para el tema de los diálogos es realmente problemático, porque los diálogos, ¿cómo aprende uno los diálogos en la escritura literaria? Uno aprende los diálogos con los modelos de los mejores dialogadores de la literatura contemporánea. Entonces uno va a Hemingway, uno va a Raymond Carver, uno va probablemente a este de Manhattan Transfer que se llama John Dos Passos, y prácticamente con esos tres uno puede armar ya un decálogo de cómo se elabora un diálogo en la ficción. 2 palabras, el verbo de atribución, lacónico, y cierra, y entonces bien Hemingwayano todo. Y resulta que en el trabajo de campo
vaya pues que ustedes consigan un personaje lacónico y que cada frase sea así de certera. O sea, las frases de la gente son, o sea, lenguaraces. Hablan y 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 pues uno escucha, recoge y ya. Y de todo eso, de todo lo que le dicen, uno, ¿cómo arma un diálogo con todo eso? Entonces, si uno, con todo lo que le dicen, y arma un diálogo de guión, o sea, un diálogo directo, o sea, con guión, y lo arma y le pone a esa persona que habla tanto y lo pone en frases cortas para mantener el ritmo de la escritura que llevaba uno en el soliloquio como narrador, y cambia frases y mantiene la frase corta, importa que la persona que usted entrevistó y que usted habló con ella es farragosa y prolongada, pues usted está falseando la situación, la está falseando en función del efectismo narrativo, ¿no? Entonces, son decisiones. En un momento, este personaje no hablaba con una frase de 3 palabras y se quedaba callado a ver qué decía yo. Al contrario, el personaje hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y entonces yo, ¿cómo va a pasar eso al papel? ¿Vale la pena desgravar todo y pasarlo tal cual? ¿O vale la pena resumir, parafrasear, condensar y solamente decir una frase nomás? ¿No? Esa técnica específica de cómo llevar eso al papel depende de cómo haya sido el trabajo de campo. Y finalmente, una de las cosas más difíciles es, digamos, traicionar en ese intento de elaborar el tono de su crónica, traicionar las formas de comportamiento de las personas que conoció, poniéndolos a hablar más corto cuando son o poniéndolos a hablar más largo, a decir cosas que no dijeron pero que uno necesita que digan para poder continuar hacia otro lado. Entonces tampoco funciona, es súper difícil. ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo? Es con tiempo en terreno. Depende de tener tiempo en terreno. Si uno tiene tiempo en terreno, uno centra a la persona. Por más que sea muy torrencial y muy desbocada, uno la centra después en la conversación. Venga, ya me contó eso, vamos al punto. ¿El punto cuál fue? El punto es este y este y este. De eso, ¿cómo fue? Entonces ahí sí le van a contestar, ah, no, eso fue tal cosa. Entonces ya le dijeron finalmente la frase de 3 palabras que uno necesitaba, pero después de que uno lo dejó hablar 3 horas durante los días anteriores. Entonces es un asunto de, como les digo, saber relacionarse en función del texto. Como mencionaban ahorita en la presentación, pues tú has escrito en varios medios, en varias revistas. Actualmente, por ejemplo, estás trabajando con Baudouin, que creo que también Juliana lo mencionó. Me gustaría saber si hay alguna diferencia, o sea, algún tipo de diferencia con el trabajo, con las crónicas y reportajes que se hacen en los medios tradicionales, o digamos el que se hace o el que se puede hacer, digamos, actualmente en Baudouin. Sí, por supuesto. Nosotros lo que hicimos básicamente fue crear una agencia en función de nuestras aspiraciones. Eso significa que queríamos tener un lugar en el cual pudiéramos pasarnos 15 días en la selva de Chiribiquete para poder hablar con estos bomberos sin problemas de nada. Eso, para que uno lo mande 15 días en un medio tradicional, eso no va a pasar. Usted lo manda 2 días o 3, máximo 3, y ya ahí sale. Entonces sí, claro, nosotros hacemos un periodismo que no es tan fácil de hacer en medios tradicionales, y de hecho ese es el propósito. Para eso conseguimos plata, para eso se consigue la financiación, para hacer estas vainas. Por eso hacemos muy poquito, pero lo hacemos con la máxima calidad posible que tenemos en nuestras manos. Entonces nosotros nos cuidamos muchísimo de que cada producto, que ya sea crónica, reportaje escrito, o sea, artículos, piezas escritas, piezas audiovisuales como mini documentales o videos de videógrafo, o animaciones específicas o cosas así, tenga un altísimo nivel estético. Incluso, bueno, pues se salta un poco de lo que te quería preguntar más adelante, y es acerca de los premios Simón Bolívar, pues que ya se ha mencionado que has ganado. El último, en alguna entrevista tú mencionas que pues parte fundamental de haber logrado lo que lograste con el último reportaje escrito del premio Simón Bolívar 2023 fue también el apoyo del equipo de Baudouin.
Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre eso, sobre todo porque es un reportaje que no está en el marco del contexto colombiano, sino que ya Juan Miguel pues va a Chile, a una bahía en específico pues que tú ahorita nos comentarás, pero sí señalabas la importancia de ese equipo de Baudoa para haber logrado una historia como la que construyes allí en ese reportaje. Hacer un reportaje como los que estoy entregando en Baudó no se hacen a partir de mi voluntad como lobo solitario, ¿no? Eso funcionaba cuando yo empecé mi carrera de freelancer por allá en el año 2006, 2007, funcionaba porque yo hacía crónicas de 1500 palabras cada 8 días para el periódico La Tarde. Y pues claramente yo era lobo solitario, significa que yo le decía a la directora, voy a escribir sobre esto, bueno, ¿cuándo me lo entrega tal día? Entonces yo cogía el carro de la casa, de la familia, y arrancaba para donde iba a ir y hacía la entrevista y tomaba unas fotos ahí más o menos, y yo venía y entregaba y hacía la crónica de 1500 palabras y entregaba, y estaba con eso, cumplía con el periódico en esa vez, pero ya, digamos, ese ejercicio pues ya no es así. Digamos, las cosas más complejas necesitan un montón de gente. Este reportaje que fue premiado con el Simón Bolívar en noviembre del año pasado, lo hicimos en 2022 en una bahía del centro sur de Chile llamada la bahía de Quintero Puchuncaví. Es el lugar más contaminado de Chile por químicos y combustibles, y eso tiene pues unos efectos perversos en la vida humana que está alrededor de esa bahía. Entonces ir hasta allá implica mucha ayuda, toda la producción que implica que uno se monte en un avión específico a la hora y llegue a la hora que se calcula, y uno después ahí sepa qué hacer para llegar al destino final, es porque hubo una persona detrás averiguando cada dato para que yo no me preocupe por cómo resolver los detalles de movilidad en trabajo de campo. Pero no solo eso, también dependemos de que la jefe haya conseguido el dinero para que nosotros fuéramos allá. Entonces la jefe fue la que estuvo en unas reuniones con unos financiadores y fue la que convenció de que ese proyecto era importante, de que además nosotros éramos los que quienes podíamos hacerlo. Entonces pues a ella hay que agradecerle que fue y consiguió la plata. ¿Para qué hacemos? Son muchas energías puestas en función de que yo vaya allá y haga el texto. Es una cosa increíble, eso es un súper privilegio. Como les digo, cuando empecé era solo yo, el carro de la familia y mis ganas. Hace rato, por fortuna, eso cambió. Hace rato que los textos más elaborados, las investigaciones más complejas, tienen todo un equipo detrás en función de que yo sea capaz de hacer lo que queremos hacer. El último reportaje enorme que hicimos, con un despliegue importante, fue sobre la cuenca baja del río Bogotá. Las vidas de las personas en la cuenca baja del río Bogotá están dependientes de esos grados de contaminación tan horribles. Entonces hicimos un recorrido desde la desembocadura en Girardot hasta el embalse del Muña, que es ahí al final de Soacha. Ese viaje fue un viaje de 5 días, un viaje que requiere un apoyo logístico enorme, pero después cuando yo hago el texto, todo el resultado final es completamente sorprendente. Yo no me lo imaginaba así. ¿Por qué? Porque tengo un montón de gente allá que está mejorando el video, haciendo la edición de la imagen, haciendo la edición del sonido, extrayendo unos fragmentos específicos para que tengan un golpe narrativo importante, cosas que hacen que la pieza final sea de mucha calidad narrativa y que no dependen de mí, dependen de otra gente. Yo soy reportero clásico. Yo quería preguntarle cómo se sienten las personas que usted entrevista cuando se desencadena todo ese dolor que han vivido. ¿Qué tan duro puede ser para las personas hablar sobre esos sucesos? Hay momentos en los cuales uno tiene que simplemente pues pedir que
hay personas que se me han negado completamente a contarme porque se les nota que están sufriendo un montón y no quieren contar eso, pues porque ¿quién soy yo para ir a despertarles eso nuevamente? Pero después de un rato, después de una conversación, después de que pasa un tiempo, uno empieza a conversar de otras cosas y llega un momento en que la misma persona llega a esos hechos más crueles y más trágicos y los cuenta, y ni siquiera yo propicié la conversación, ni siquiera hice de manera estratégica y un poco fría la conversación hacia allá, ¿no? Simplemente se dio porque la conversación va sobre los otros aspectos generales y en algún momento la persona empieza a sentir más confianza y entra, y entonces lo que antes era dolor y prevención termina convirtiéndose en desahogo y tranquilidad. Eso me ha ocurrido, sin yo proponérmelo. Me ha ocurrido también que personas que están muy destrozadas empiezan a contarme y me dicen, es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Entonces empiezan a hablar y cuando llegan a los momentos más difíciles pues empiezan a llorar y yo les digo, si quiere paramos. Entonces lo que siempre, casi siempre, el 90% de los casos ha ocurrido es sigamos. Y al final termina la persona, inclusive creo yo, con una carga más leve dentro de sí mismo. Eso es una cosa muy curiosa, bonita. Personas que me recibían con resentimiento, de entrada resentimiento, como con una especie de desconfianza, con cierto fastidio por la prensa en general, y que con ese resentimiento, ese fastidio como que me reciben y como que no les importa, así como que, y de un momento a otro uno empieza a sentir que empiezan a hablar, uno empieza a contestar, a mantener la atención de la conversación, y al cabo de un tiempo esa persona que estaba llena de rencor se vuelve, tiene sonrisas, tiene gestos amables. Es bien bonito ese proceso. Entonces, todo esto para decirte que no tengo ninguna estrategia calculada sobre cómo tramitar o ayudar a tramitar o ayudar a resolver después de que se ven revelados ante mi conversación o se ven revelados en el papel. Por lo general lo han tomado bien. Creo que hay gente que lo toma mal también, claro que sí, pero digamos, el reportero no necesariamente cumple la función de un terapeuta, pero a veces hay pasos en los que uno hace que cumple la función del terapeuta. Además, sin mucho entrenamiento para eso, simplemente porque uno se entrena para ser reportero, pero a veces da. Juan Miguel, yo aprovecho, me salto un turno de hecho, porque la profe te está hablando del dolor, y en mi investigación doctoral yo estoy trabajando el tema del duelo, y el tema del duelo desde, digamos, la relación entre la víctima y el escritor, y yo tengo la, digamos, idea de que hay una nueva reflexión sobre una escritura que debe estar atravesada por el dolor. Entonces, concatenando con la pregunta que hizo la profe sobre el dolor de las personas a las que entrevistas, a mí me gustaría saber si tu experiencia también pasa por el dolor. Hay dolores momentáneos que en terreno surgen, que uno se llena de eso. También alegrías momentáneas. Y hay dolores crónicos, así como también hay satisfacciones duraderas. Y mi escritura está atravesada por todas esas emociones. Por muy documental que sea, en algún punto eso sale a flote, eso emerge. Y buena parte de la manera en que emerge tiene que ver con que la escritura mía, sobre todo los últimos 5 años para acá,
no solamente es descriptiva narrativa, sino que es descriptiva narrativa e interpretativa. En esa interpretación casi siempre viene dada por la manera en que yo, por mi historia personal. Y muchas de las cosas que yo digo en esas interpretaciones dejan ver como un sentimiento muy específico, ya sea de alegría o de dolor hay muchos, hay varios. Seguro en algún momento leerás algún texto mío de los recientes y vas a encontrar ahí emociones muy fuertes mías, a pesar de que estoy hablando de los demás. Sí, inevitablemente está atravesada por el dolor, pero también por otras emociones más. Me gustaría saber desde tu perspectiva, desde tu experiencia como cronista, ¿cómo diferenciarías la crónica del llamado relato histórico? El relato histórico, yo veo que depende mucho de la documentación, depende como de lo que se ha consignado en documentos viejos. Yo veo que los historiadores se encierran meses a leer en archivos y extraen un montón de cosas en archivo, cosas que son increíbles. Mi trabajo no está muy afectado por el archivo, aunque claramente lo hago, pero no los archivos de hace 500 años, 400 años, que son los de los historiadores, sino puede que haya un libro publicado hace 20 años que tenga algo, un documento, algo, una relatoría, algún acta, se los necesita uno, pero esos no son documentos para hacer relato histórico necesariamente, sino son documentos para hacer una verificación, una investigación. El relato histórico creo que parte, digamos, de la necesidad de establecer mojones históricos en el tiempo, de poner datos concretos en fechas y en momentos específicos, con personajes concretos. Y yo creo que la crónica es ante todo un acto emocional. Puede que tenga fechas, puede que tenga actos como que uno logra empotrar en una línea de tiempo, pues porque finalmente Cronos es eso, crónica es eso, un relato a lo largo del tiempo. Pero la crónica que yo hago depende mucho es de construir una emoción. ¿Qué opinión te merece, digamos, la etiqueta de periodismo gonzo y hasta qué punto crees que es válido? Porque hablaba justo de la cita de Caparrós, que lo valioso en tus crónicas es que sabes ceder la palabra, ¿no? Que no se vuelve del todo un periodismo enfocado en el reportero, pero igual creo que aparece, e igual en algunas de tus crónicas has apostado un poco más por eso, tal como el caso de la crónica del médico gregoriano. Me parece buenísimo, es súper divertido leerlo. Lo que pasa es que yo diría que es que ha habido como una especie de cuestionamiento muy latinoamericano hacia ciertos tipos de crónica que son como muy arriesgadas o muy solipsistas, por el hecho de que en Latinoamérica consideramos que el periodismo es un acto de servicio público en el cual, digamos, está en juego la democracia si la información no es objetiva o por lo menos honesta, y si el proceso de investigación, digamos, no es sobre cosas que alimenten el debate público, pues entonces no es importante. Pues porque ese es finalmente el sentido último del periodismo informativo y del periodismo, digamos, como de denuncia, del investigativo. Pero pues también la vida también necesita solazarse con banalidades, y una de esas es escribir historias como la del médico gregoriano. Le presento al médico gregoriano en el barrio La Base, aquí en Cali. Era supuestamente el mejor médico gregoriano de Cali, y lo engaño haciéndole creer que yo soy súper creyente en eso, y entonces el tipo me hace una sesión, me hace como me hace un diagnóstico, y al final me receta unas vainas y tal, y finalmente él nunca se da cuenta que lo estoy timando, y escribo la nota de eso. ¿Cómo es ir a visitar a un médico gregoriano? Periodismo gonzo puro y duro. Y además lo escribí de una manera más o menos irónica y me burlé un poco de él, así que además también fui como medio sátrapa. Pero es inofensivo, pues, o sea, eso no es un problema de derechos humanos, eso no tiene que ver con la contaminación ambiental. ¿Tú cómo has visto como esa recepción? ¿En qué escenarios ya ha tenido de alguna manera incidencia? ¿Y qué esperarías también que siga teniendo esa fuerza en
en ese diálogo que tú propones desde tus textos? Que con mis crónicas, que cuáles han sido como los casos de mayor incidencia o que yo haya entendido que hayan causado o algún efecto en la sociedad. Con Balas por encargo me pasó una cosa muy bacana, y es que yo hice ese libro como una especie de desquite contra la sociedad en la que estaba viviendo por psicópata. Ya son felices cuando hay escenas sicarias y cosas de esas. Entonces, yo hice ese libro para mostrar toda esa violencia tan terrible que hay con la violencia del narcotráfico. Y ese libro corrió y corrió y corrió, y en la medida en que fueron pasando los años, ese libro es del 2013, es mi primer libro profesional. Antes de ese tuve un libro de cuentos que Oscar mencionó que se llama Tumbas en el aire, pero es un libro no profesional, este es un libro profesional. Entonces este libro empezó a correr, y me empezaron a llegar cosas sorprendentes. Un día estaba jugando, yo juego billar, estaba jugando billar en Bogotá, y entró una persona que me conocía, hablamos, y me dice: vea, el magistrado tal de la sala auxiliar, el magistrado auxiliar tal de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le manda a decir que ese libro, yo, wow, increíble. Entonces eso era como, uy, qué rico que lo haya leído una persona tan importante, me sentí muy bien, pero eso no era incidencia directa en la sociedad. Pasaron los meses y un día me llama un profesor de un colegio público de Pereira, de una zona llamada Cuba, y me dice que nos reunamos, y yo, bueno, nos reunimos, y llegué allá a la reunión en un cafecito, y estaba con 2 profesores más. Él iba a ser rector de un colegio y me dijo: nosotros en estos 3 colegios estamos trabajando tu libro con los estudiantes de 10º y 11. Y yo, ¿qué es trabajar mi libro? Lo estamos leyendo por fragmentos, estamos haciendo trabajo, y cada uno de esos chinos está explicando lo que pasa en su barrio, en su cuadra, en su casa. Y este libro nos ha servido para que la gente se anime a hablar de las cosas que tiene en su vida cotidiana y para que entiendan los efectos de la violencia. Y yo, wow, eso para mí fue increíble. O sea, una incidencia tan directa y tan importante en la vida cotidiana de las comunidades más pobres y más violentadas de la ciudad. Eso para mí fue asombroso. Mi pregunta es, ¿cómo haces contención emocional cuando tienes al frente relatos pues a veces tan duros y densos como de digerir? Entonces, ¿de qué manera haces contención emocional? Ya sea de manera individual, y también si ya se trabaja en un equipo, uno también cómo trabaja pues las emociones. Una cosa son las crónicas que uno lee en esto, pero ahí no. Otra cosa son los libros que yo tengo, uno que se llama Verde Tierra Calcinada, Balas por encargo, y hay uno que es el que estoy armando en este momento, donde básicamente yo soy personaje central de la historia y lo que hago es escribir en primera persona sobre mí mismo. Y esa escritura sobre mí mismo es una escritura terapéutica, porque todo lo que he acumulado en un proceso de 4, 5, 6 años queda vaciado en el papel. Y yo quedo livianito, Lo que se hereda no se hurta, se honra. Y así parece haberlo entendido nuestro invitado de hoy, quien llegó al mundo en 1977 sin siquiera sospechar que en 2002, en la revista El Malpensante, comenzaría a explorar con destreza la profesión de su padre. Desde entonces, Juan Miguel Álvarez Ramírez ha publicado artículos, reseñas, entrevistas, ensayos y crónicas en diversos medios impresos y digitales. Además, entre 2016 y 2017, publicó textos cronísticos y de opinión tan breves como punzantes para Fotografías Verbales, una sección que mucho disfrutamos como lectores en la revista Vice, y que luego se propuso retomar como parte del espacio Afluentes de Baudó Agencia Pública, medio en el que se desempeña como editor, con el objetivo de, en sus palabras, narrar una historia real, un episodio, un movimiento y su estela en el tiempo. Álvarez es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, y a lo largo de su vida se ha movido entre ciudades como su natal Bogotá, Cali y Pereira. Ha dirigido series documentales para televisión pública, ha orientado talleres de escritura y además ha dado clases en el mundo universitario. Entre sus libros encontramos títulos como Tumbas en el aire, que fue su incursión en el cuento en 2008,
Balas por encargo, Vida y muerte de los sicarios en Colombia, de 2013, Verde tierra calcinada, de 2017, Lugar de tránsito, Cuaderno del asombro, de 2021 y La guerra que perdimos, de 2022. Sus obras más reconocidas han sido producto de investigaciones de largo aliento y tratan temas como el sicariato, el conflicto armado, la relación entre la economía, el medio ambiente y las comunidades olvidadas por el Estado colombiano. También ha escrito crónicas en las que nos muestra la cara oculta de nuestras ciudades, esa que incluye heroinómanos, pornógrafos, webcamers y hasta médicos gregorianos. Pero, más allá de la sabia mirada con la cual explora los temas de cada reportaje, cabe destacar que Álvarez siempre utiliza el lenguaje de manera inteligente y precisa, como quien sabe que la forma también importa y que la escritura de crónicas no es solo un trabajo de recolección de datos, sino que es también una labor de artesanía. Asimismo, nos impacta la fuerza con la cual nos interpela como lectores, haciéndonos sentir, en lo más profundo de nuestra humanidad, la indignación que suscitan las historias que retrata. Al leerlo, descubrimos que Leila Guerriero tiene razón al afirmar que Juan Miguel es uno de los mejores periodistas latinoamericanos de la actualidad. Por ello nos parece más que merecido el reconocimiento nacional e internacional que ha recibido en los últimos años. Así pues, sus reportajes El remanso de Beltrán, Paulina busca a su hija, El poder bajo la tierra y La vida nuestra, la plata de los demás, han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en los años 2009, 2017, 2018 y 2023 respectivamente. En 2015 y 2017 fue incluido en la selección final del Premio Gabo y en 2019 fue nominado al importante True Story Award por su reportaje El veneno de los dragones. Además, su trabajo La guerra que perdimos fue ganador del Premio Anagrama de Crónica, cuyo jurado estuvo compuesto por titanes como Guerriero, Juan Villoro y Martín Caparrós. Para nosotros es un honor que nos acompañe en este conversatorio y estamos seguros de que aprenderemos mucho del diálogo que los profesores Óscar Osorio y Jaisuli Durán van a entablar con el autor. Agradecemos a todos los presentes por su asistencia y les damos la bienvenida a este Viernes de Letras.